solamente 10 personas. Con esos integrantes comenzamos. Bueno, 9, porque tú estás por 2. Sí, de hecho. Pues no sé. ¿Un minuto? Un minuto, a las 7:05, por respeto a quienes llegaron a tiempo. Ya está. Qué formal, doctor. Yo siempre. Bueno, si están de acuerdo, podemos comenzar. Listo. Ok. Buenas tardes, bienvenidos a la 6ª semana del ciclo de conferencias La Ingeniería Ambiental en el Mundo Actual, organizado por la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. El día de hoy contamos con la presencia de 2 investigadores que nos hablarán de 2 temas muy interesantes, la sustentabilidad y los microplásticos. Pero antes de comenzar con las exposiciones, saludamos a todos los que siguen esta transmisión a través de Facebook Live. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat para, al término de cada plática, se las haremos llegar a cada uno de nuestros conferencistas. Aprovecho para anunciarles que este próximo 2 de julio es el examen de admisión a nuestro posgrado. Si la ingeniería ambiental es tu interés o deseas especializarte en el desarrollo de materiales o en procesos sustentables, la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental es para ti. Para conocer más detalles sobre el proceso de admisión, te invitamos a que consultes la página del Tecnológico aguascalientes.tecnm.mx o nuestra página de Facebook Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental TecNM Aguascalientes. O si lo desean, pueden enviar un correo pueden escribirnos al correo posgrado-aguascalientes.tecnmmx. El primer ponente del día de hoy es el doctor Pablo Tenoch Rodríguez González, profesor e investigador adscrito al Tecnológico Nacional de México Campus Aguascalientes a través del programa de cátedras CONACYT, integrante destacado de nuestro posgrado. Él es egresado del programa de doctorado del Tecnológico de Celaya y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El tema que nos presentará es modelos matemáticos en la toma de decisiones sustentables. Doctor, cuando esté listo, puede comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Tengo unos pequeños problemas técnicos, sobre todo con el audio. Espero que no haya ningún problema. Si lo hay, le pido de favor, doctora, que me avise. Cuenta con ello. También voy a aprovechar para apagar la cámara, así evitar que tener más problemas de cuestión de transmisión de datos. Voy a compartir la pantalla y me pueden decir cuando ya se pueda ver, por favor. Aún no se ve, no sé si ya esté compartiendo. Sí, pero creo que apenas está cargando. Ok. Si no, intento de nuevo.
No, ¿verdad? Nada aún. Bendito Internet. Permita. Bueno, a estas alturas ya de la situación que estamos viviendo, esos problemas ya son de cada día. Entonces, ahora sí se está viendo. Ahora sí ya, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias y una disculpa por la demora. Pero bueno, comencemos. Como bien dijo la doctora Paola, a quien de nueva cuenta agradezco la introducción y la invitación para platicar un poco con ustedes, el tema que yo les voy a presentar es modelos matemáticos en la toma de decisiones sustentables. Mi nombre también, como ya lo mencionó la doctora, es Pablo Tenoch Rodríguez González. ¿Pero qué es esto? Primero de modelos matemáticos y después de toma de decisiones y por último de sustentables. Pues bueno, empecemos con la sustentabilidad. Todos hemos escuchado hablar de sustentabilidad. En los últimos años siempre hemos escuchado buscar procesos más sustentables, que los gobiernos dicen ser cada vez más sustentables, las empresas, las entidades. Sin embargo, ¿qué es esto de sustentabilidad? Bueno, la ONU fue de los primeros que lo definieron y fue por allá de 1987 a través del informe Brundtland. Ellos lo definen como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias. Por otro lado, la EPA lo define como que todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia y bienestar depende, directa o indirectamente, de nuestro entorno natural. Si bien estas son dos de las definiciones más aceptadas, son muy generales y depende del área que tome o que sea el área de estudio, esta definición puede cobrar distintas interpretaciones. Por ejemplo, desde un punto de vista de política, nosotros, creo que está trabada la presentación, ¿verdad? Está en la No sé si diapositiva 2. Ahorita ahí está. avanzó. Sí, avanzó muy lento. Bueno, entonces les decía, dependiendo del ámbito que estemos tomando estas definiciones de sustentabilidad, podemos interpretarla de distintas maneras. Por ejemplo, en política podemos entenderlo como una búsqueda de equidad y de justicia social. Desde la economía como la búsqueda de utilidades no decrecientes, en biología como una búsqueda de mantener los niveles bióticos, o en ingeniería como búsqueda de una eficiencia energética y reducción de residuos. Si bien todas estas definiciones son diferentes, tienen algo en común. ¿Qué es esto en común? Que buscan un equilibrio ambiental, social y económico que se ha mantenido en el tiempo. Es decir, nosotros podemos imaginarnos una especie de tres dimensiones como esta figura que tenemos aquí, donde tenemos la dimensión social, la económica y la ambiental, y en el punto donde se unen, en el punto donde están en equilibrio, si lo movemos a través del tiempo, vamos a generar un hipertúnel. Mientras un sistema, sea el que sea, se mantenga dentro de este hipertúnel, vamos a decir entonces que el sistema es sustentable. Por lo tanto, la sustentabilidad, contraria a lo que muchos creemos en un inicio, no es una meta, sino es una trayectoria. No es decir, si yo hago X, Y o Z procedimiento, voy a ser sustentable. No. Sustentable es mantener el equilibrio en estas tres dimensiones a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si queremos aplicar este concepto de sustentabilidad a los ecosistemas humanos? Es decir, a las sociedades donde vivimos, donde interactúan no únicamente las partes bióticas y abióticas de los ecosistemas naturales, sino que también el ser humano ya tiene mucha injerencia en la dinámica de estos sistemas. Bueno, si queremos que estos sistemas, donde el ser humano tiene mucha injerencia, sean sustentables, tenemos que tomar decisiones sociales en el presente, tenemos que prever decisiones y comportamientos a largo plazo, tenemos que promover la estructura y el funcionamiento del componente humano, pero también proteger las estructuras y el funcionamiento de los recursos naturales. Es decir, tenemos que seguir estas pautas para tratar de tener ecosistemas humanos sustentables. Pero aquí viene una cuestión importante. ¿Cómo tomamos estas decisiones? ¿Qué podemos hacer para tomar decisiones? Bueno, de forma general, hay tres formas de tomar decisiones: la intuición, la experimentación y la simulación. La intuición es lo que las personas normalmente hacemos, lo que los gobiernos hacen a la hora de tomar decisiones
a la hora de generar políticas públicas, que es en base a sus creencias o en base a sus experiencias previas, toman lo que ellos creen que es la decisión o el rumbo más adecuado que deben de tener las sociedades. Si bien es la forma más común de hacerlo, no es la forma más adecuada, ya que estamos cayendo en muchas subjetividades. ¿Cómo podemos quitar esta subjetividad? Pues a través de la experimentación. Sin embargo, en ecosistemas humanos, la experimentación se vuelve muy poco ética, ya que no podemos tomar dos poblaciones que sean similares y tomar una decisión o una política pública en una de ellas y una contraria en la otra y ver cómo reaccionan. Sí podemos llevar experimentación en otros sistemas más pequeños, en otros sistemas donde no estén involucradas vidas, en especial vidas humanas, pero hacerlo, como les digo, en ecosistemas humanos se vuelve, además de que es muy tardado en el tiempo, se vuelve muy poco ético. Entonces tenemos una tercera opción. La tercera opción es la simulación. La simulación nos va a permitir poder, a través de modelos matemáticos, prever escenarios futuros, posibles escenarios futuros, y ver cómo se comportaría un sistema en X o Y situación. Obviamente la simulación también tiene sus desventajas. Una de las principales es que requiere de muchísimas simplificaciones y suposiciones, lo que nos conlleva una gran pérdida de detalle. Sin embargo, es una opción que podemos tener para tomar decisiones sustentables más formalmente. Para poder aplicar entonces la parte de la simulación, necesitamos la generación de modelos. Uno de los modelos más usados en estos ambientes es los modelos de presa-predador. ¿Qué son estos? Imaginemos que tenemos una presa, como serán estos conejitos, y tenemos su predador, que serán estos zorritos que tenemos aquí. Normalmente en la vida real pues están distribuidos en un área geográfica, pueden o no interactuar entre ellos. Sin embargo, para fines prácticos de su dinamismo, es decir, saber cómo evoluciona su comportamiento en el tiempo, los podemos agrupar. Vamos a llamar a uno de ellos Y, que van a ser los predadores, y a los otros X, que van a ser la presa. Entonces, la presa van a ser el alimento de los predadores. Y a través de esto podemos definir un par de ecuaciones diferenciales que nos van a decir cuál es la dinámica de estas dos partes. En la primera, las presas van a nacer de manera natural y se van a morir debido al consumo que tienen de los predadores. Por el otro lado, los predadores van a crecer, pero también se van a morir de forma natural. Este concepto lo podemos extrapolar y generar modelos compartimentales, es decir, modelos donde cada uno de estos grupitos que yo hice aquí con los conejitos y con los zorritos podemos agrupar gran cantidad de cosas que tengan algo en común. Nosotros lo que hemos estado manejando es el siguiente modelo compartimental. Este modelo compartimental es una especie de representación conceptual y simplificada de lo que sería un ecosistema humano, es decir, un pequeño mundo. Aquí tenemos una organización de manera trófica, es decir, presa-predador. Tenemos tres tipos de plantas, planta 1, planta 2 y planta 3. Tenemos tres tipos de herbívoros, H1, H2 y H3. Tenemos dos carnívoros, C1 y C2. Eso sería nuestra parte ecológica. P1 es el sector agrario, H1 es el sector, perdón, P1 es el sector agrario, sí, H1 es el sector agrícola, P2, H2 y C1 son aquellos seres vivos que tienen interacción con el ser humano. P3, H3 y C2 son aquellos compartimentos, aquellos seres vivos que no tienen interacción directa con el ser humano. Por su parte tenemos HH1 y HH2, que son la parte humana. Tenemos una parte con altos ingresos, una parte con bajos ingresos. Y la parte aquí interesante de este modelo es la injerencia del ser humano. Podemos ver que existen dos compartimentos que son el IS y el EP. El primero es el sector industrial, quien toma materia prima y la transforma en servicios para el ser humano. Y también tenemos EP, que es el sector energético, quien toma recursos naturales y los transforma en energía para el ser humano. Además, tenemos tres piscinas de recursos. La primera, RP, es los recursos, aquellos como nutrientes, el sol, el agua, todos aquellos recursos que necesita el pequeño ecosistema para vivir. Estos se introducen al sistema a través del consumo de P1, P2 y P3. También tenemos un sistema de recursos, una piscina de recursos inaccesible, que es básicamente todo el desperdicio. Una vez que el ser humano produce energía o produce servicios, se pasa a un desecho, el cual es inaccesible
para el ser humano y se reintegra de a poco al sistema a través de acción microbiana, que sería a través de P2 y de P3. Y por último, la piscina ERP es la piscina de recursos no renovables. Vendrá a representar lo que son gas natural, carbón, petróleo. Esta esquematización, obviamente, como les digo, es una representación gráfica del modelo. El modelo en sí viene representado por ecuaciones del tipo Lotka-Volterra, como esta que estoy poniendo aquí, donde cada Y es un compartimento. Entonces, vamos a tener una ecuación diferencial para cada uno de estos compartimentos y además, para cada flechita que tenemos ahí, vamos a tener una ecuación algebraica que nos va a decir cuál es esa cantidad que están consumiendo, ya sea, por ejemplo, de P1 a H1, o de P2 a H2, o de H1 a C1. Todas esas interacciones que tenemos ahí van a estar definidas por una ecuación algebraica. Entonces, este modelo en su forma más básica tiene 19 ecuaciones diferenciales, 64 ecuaciones algebraicas y más de 100 parámetros. Existen otras ecuaciones que no están aquí esquematizadas, que son ecuaciones económicas, es decir, el modelo permite calcular salarios per cápita, permite calcular un precio promedio de los distintos productos, permite calcular los nacimientos y las muertes per cápita del ser humano, y todo eso está involucrado en estas flechitas que vemos aquí de flujo de masa, y por ende en estas ecuaciones diferenciales. Bueno, este es un modelo que hemos nosotros aplicado a distintos casos de estudio. Lo primero que utilizamos fue para analizar la desigualdad social. Nosotros vimos que distintos países con distinto índice de desarrollo humano tienen una distinta distribución de sus ingresos. Por ejemplo, Alemania, vemos que el 75% de su población tiene el 67% de sus ingresos. ¿Qué es esto? Que el 75% más pobre gana el 67% de los ingresos totales del país. En una sociedad totalmente utópica, ideal, todos tendríamos que ganar lo mismo, entonces el 75% de la población ganaría el 75% de los ingresos. Entre más se acerquen estos dos valores, estamos hablando de una sociedad más equitativa, al menos en la distribución de los ingresos. Podemos ver países como México, en donde el 71% de la población, es decir, 3/4 partes de la población, únicamente gana el 36%. La gran mayoría, el 64%, se lo lleva casi los 30% más ricos del país. Podemos ver aquí una gran disparidad. Entonces dijimos, ¿cómo puede esto influir en la dinámica y por lo tanto en la sustentabilidad de un sistema? Bueno, nosotros tomamos datos de una sociedad completamente utópica e ideal, de una sociedad desarrollada, de una sociedad en reciente desarrollo, de las llamadas BRICS, y de una sociedad en vías de desarrollo. No les voy a decir de qué países para no herir susceptibilidades. Y analizamos el modelo. El modelo cuenta con unas variables inciertas, unas variables aleatorias, tanto en el nacimiento como en la mortandad de los seres humanos. Y lo que hicimos fue correr más de 100 veces cada uno de estos casos. Primero con los datos, tomamos distintos datos que nos representan la sociedad ideal, después con la sociedad desarrollada, y así con cada uno de estos 4 casos, y vimos que en el 100% de las veces la sociedad ideal seguía funcionando sin ningún problema. Y por el caso contrario, en el 100% de las veces, las sociedades más desiguales, aquellas que están en vías de desarrollo, terminaban colapsando. ¿Qué es esto que colapsaban? Que algunos o la mayoría de los compartimentos se extinguían. Se iba a la desaparición y por lo tanto todo el sistema, pues por lo tanto colapsaba. Esto no quiere decir que las sociedades en vías de desarrollo van a terminar colapsando, ni que las sociedades que son totalmente equitativas no van a colapsar. No, este modelo recordemos que es muy conceptual, entonces lo único que podemos obtener son resultados cualitativos, del tipo cualitativo, no del tipo cuantitativo. Es decir, nosotros corremos por 200 años, no quiere decir que en 200 años estas sociedades vayan a desaparecer, pero sí podemos ver qué influencia tiene o no esta desigualdad social. ¿Cómo podemos acreditar o verificar que nuestro modelo es adecuado? Bueno, esto fue sin querer y fue un resultado muy interesante que nosotros encontramos. Siempre que el modelo colapsaba, encontramos este comportamiento en los salarios per cápita. Veíamos que empezaba a descender y de repente
tenía una subida muy repentina para caer estrepitosamente. Buscamos en distintos datos históricos, lo relacionamos los salarios dentro del modelo con el Producto Interno Bruto en la vida real y encontramos comportamientos parecidos cuando sociedades colapsaban de manera económica. Lo vimos, por ejemplo, con la crisis de Venezuela del 2010, lo vimos con la crisis de Rusia en el 2012 o con la crisis de México de los 80. Presentaban más o menos, con ciertas desviaciones obviamente, pero este comportamiento es de una caída paulatina, un crecimiento rápido y una caída estrepitosa, que es cuando el sistema terminaba colapsando. Esto no quiere decir que estos sistemas hayan colapsado con extinción de especies y extinciones de los humanos, como pasaba en nuestro modelo, pero sí es un indicativo de que, al menos de forma cualitativa, podemos decir cómo influye y cómo no influye la desigualdad social en este tipo de modelos. ¿Qué otra cosa hemos aplicado en ciclos de retroalimentación? Me voy a desviar un poquito del modelo y ahorita regreso a él. Y les voy a platicar que por ahí, de 1800, Thomas Malthus dijo que iban a haber grandes hambrunas al principio del siglo XIX. En 1865, Stanley Jevons dijo que Inglaterra se iba a quedar sin carbón para 1900. En el 39, el Departamento del Interior de Estados Unidos dijo que sus reservas de petróleo solo les iban a durar 13 años más. Y por ahí del 70, Dillon Ripley propuso que iba a haber una extinción del 80% de las especies en los próximos 25 años. ¿Qué pasó? Que ninguna de estas predicciones catastróficas se llevó a cabo. No quiere decir que no haya hambrunas o que no haya problemas con el carbón y con el petróleo, o que no tengamos un grave problema de extinción de especies. Sí, sí los hay, pero no son tan graves como en un principio se creyeron. ¿Por qué? Porque ellos no consideraron esta parte de los ciclos de retroalimentación, que los sistemas se retroalimentan a sí mismos. Entonces, hicieron extrapolación de las tendencias que veían en ese momento y las proyectaban a un futuro lejano sin considerar posibles innovaciones científicas y tecnológicas, cambios sociales y culturales, legislación, cambios climáticos y biológicos. Entonces, no hicieron estas consideraciones y por lo tanto sus predicciones, que sí son acertadas, se vieron reducidas, ¿no? O sea, digamos que los sistemas, sobre todo los sistemas ecológicos, tienden a autorregularse. Llega un momento en que esta autorregulación no es suficiente y terminan colapsando, pero es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esto de los ciclos de retroalimentación, nosotros lo aplicamos en casos distintos. El primero fue para ver cómo funcionan las políticas públicas. Propusimos el siguiente ciclo. Tenemos nuestro ecosistema representado a través de nuestro modelo. Tenemos un crecimiento poblacional, lo proyectamos a largo plazo, fijamos un objetivo sustentable. A través de este objetivo definimos distintas políticas públicas y las aplicamos al ecosistema. Y esto lo hacemos en periodos de 20 años. ¿Qué obtuvimos? No me voy a meter demasiado detalle, pero aquí tenemos una comparativa con la sociedad tipo B y tipo C. Decimos con distintas sociedades y fijamos distintos objetivos sustentables, como el análisis de huella ecológica, el Producto Interno Bruto Verde, los salarios per cápita, las emisiones de CO2. Todas estas son variables que el modelo determina. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, en la sociedad tipo B, utilizar la información de Fisher, que es un indicador de sustentabilidad que nosotros utilizamos, es muy adecuado para mantener una población más o menos estable, cosa que no afecta para nada en la sociedad tipo C. Entonces, estos resultados nos indican que cada sociedad, al tener sus características particulares, le va a funcionar un objetivo totalmente diferente. Es decir, el objetivo sustentable que pueda tener la sociedad tipo B no va a funcionar igual para la sociedad tipo C. Incluso podemos ver con los distintos variables que tenemos aquí que les presento, que un objetivo sustentable, por ejemplo, la información de Fisher, puede ser muy bueno para conservar la población, para que ésta no decaiga, pero muy malo en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí nos da qué tan complicado puede ser que un sistema sea sustentable o generar políticas públicas que sean sustentables, ya que va a ser muy particular de qué es lo que queramos, cuáles son las variables que nosotros queramos más o menos controlar y cuál es el objetivo que nosotros podamos tomar o no. Esto es importante porque los gobiernos, las personas que toman las decisiones en sociedades, en ecosistemas humanos que generan las políticas públicas,
Luego creen que porque en un lado funcionó algo, lo quieren aplicar en el lugar donde están, y es muy probable que esto no funcione. O creen que porque un objetivo es sustentable, entre comillas, para cierta variable, lo va a hacer para todas las demás. Entonces aquí podemos apreciar la gran dificultad que es generar decisiones o políticas públicas que sean sustentables. Y ya por último, otra aplicación que hicimos de esto de los ciclos de retroalimentación, utilizando nuestro modelo compartimental, fue el calentamiento global. Tenemos nuestro ecosistema humano, el modelo es capaz de determinar emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero. Esto provoca un calentamiento global, esto provoca cambios en el crecimiento de las plantas, y esto a través de las interacciones que tenemos genera cambios en los demás compartimentos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, tomamos cómo ha sido el crecimiento de la temperatura media de la Tierra en los últimos 150 años más o menos. Hicimos un ajuste con el incremento del CO2 equivalente que hay en la Tierra. El CO2 equivalente es la manera que tenemos para medir el impacto que tienen los distintos gases de efecto invernadero. Hicimos un ajuste y obtuvimos esta ecuación. Y también propusimos una ecuación del tipo campana de Gauss para el crecimiento de las plantas. Estas, si se encuentran a una temperatura óptima, van a crecer de forma óptima. Y si la temperatura crece o disminuye, que en este caso va a crecer por el calentamiento global, su factor de crecimiento se va a ver disminuido y por lo tanto todas las interacciones dentro de nuestro sistema se van a ver afectadas. ¿Qué pasa? Corrimos el modelo primero para un sistema completamente estable, que son las líneas azules que tenemos ahí, y después en verde es con el calentamiento global. Podemos ver que en todos los casos los distintos compartimentos empiezan a morir, algunos a partir del año 100, otros desde mucho antes, y podemos ver que los humanos también a partir del año 100 empezamos a decaer. Les repito, estos resultados son completamente conceptuales, son cualitativos. Podemos ver aquí qué efecto tiene el calentamiento global, una extinción en efecto de bola de nieve, pero no quiere decir que sea dentro de 100 años vayan a desaparecer todas las especies o que los seres humanos vayan a morir dentro de 200 años, sino que al ser tan simplificado cada uno de estos compartimentos, al agrupar tantas cosas en sí en un dato tan pequeño, pues lo único que podemos obtener son cuestiones completamente cualitativas, pero no, sin embargo, eso no resta la importancia de este tipo de información. Lo que estamos trabajando ahorita con una estudiante de maestría con Talía es, bueno, ya sabemos cómo afecta el calentamiento global, ¿qué políticas públicas podemos tomar para tratar de mitigar estos graves efectos que estamos viendo aquí? Y bueno, eso sería todo. Son algunos de los resultados que hemos obtenido utilizando esta estrategia de modelos compartimentales para analizar la sustentabilidad de ecosistemas humanos. Esto es algo de la bibliografía que utilicé en la presentación y muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, doctor. Gracias por su presentación. Pasamos con las preguntas que puedan surgir aquí en el grupo de la maestría. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que quiera hacerle directamente al doctor. Bueno, mientras se animan a hacer alguna pregunta o algún comentario, quiero mencionarle, doctor, que en Facebook están comentando justamente de que gracias a estos modelos se aprendió un poco o se aprendió acerca de lo que está pasando con la pandemia del COVID. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Así es. Al inicio de la pandemia surgieron muchos modelos matemáticos. Bueno, no surgieron como tal, ya existían. Y este tipo de modelos suelen utilizarse, o los modelos de pandemias o epidemiológicos, son de este tipo de ecuaciones diferenciales, algunos de ellos a través de ecuaciones tipo presa-predador. Y sí, nos pueden servir para ver qué gran daño pueden tener distintos sistemas, cómo pueden evolucionar en el tiempo. Pero también podemos ver que esas conclusiones que obtuvieron muchos de ellos quedaron muy subestimadas con la gravedad que tuvimos de la pandemia. ¿Por qué? Porque no teníamos la información suficiente para poder
hacer un análisis tan adecuado. Entonces, al igual que lo que les estoy mostrando aquí, podemos obtener conclusiones cualitativas, pero difícilmente podemos aseverar que ese va a ser el futuro o el camino que van a seguir los sistemas que estemos analizando, sobre todo por la gran simplificación que tenemos que hacer en los parámetros. Muchos parámetros los tomamos en cuenta como constantes cuando son aleatorios o son estos tipos de sistemas, son sistemas caóticos. Ligeros cambios en sus valores iniciales conllevan resultados completamente diferentes. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues seguir haciendo este tipo de estudios para ir mejorando nuestra capacidad de modelar cada vez más este tipo de sistemas. Muy bien, gracias. Y se suman una serie de preguntas, justamente la transmisión a través de Facebook. Nos preguntan, ¿cómo puede tener una mayor exactitud en las simulaciones para escenarios a futuro? ¿Cómo puede tener mayor exactitud? Hay de dos opciones. La primera es haciendo el modelo más robusto, teniendo cada vez más compartimentos que nos representen de mejor manera cada uno de estos elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos P1, que es todo aquel sector agrario, todo el sector agrícola. Podríamos tener no un solo compartimento que nos represente ese sector agrícola, sino podríamos tener a lo mejor 100, que cada uno de esos 100 nos represente algún cultivo en particular, ¿no? O 1000 o 10,000. ¿Cuál es el problema? Que al incrementar la robustez de este tipo de modelos, pues incrementa de manera exponencial la complejidad para resolverlos y también la capacidad de cómputo. La otra opción es, bueno, ya tenemos un modelo que nos da resultados, al menos de manera cualitativa, lo podemos ajustar con datos reales, tomar datos reales de comportamientos reales y hacer un ajuste para ver qué parámetros nos dan el comportamiento que nosotros deseamos. ¿Cuál es el problema con esto de ajustar con datos reales? Que no hay. Por ejemplo, en México, que es algo que intentamos hacer, solamente tenemos datos de hace de 85 para acá y los datos son en su mayoría incompletos, siempre encontramos inconsistencias y ese tipo de situaciones. Algunos países más desarrollados sí tienen alguna información muy completa, pero para algunos de los compartimentos, no para todos. Entonces es difícil encontrar información real de especies que no tienen interacción directa con el ser humano, porque al no tener interacción directa con el ser humano, no conocemos realmente cómo es su comportamiento a lo largo del tiempo. Pero bueno, hacia allá vamos, ¿no? Poco a poco en ambos lados tratando de ir mejorando. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál distribución estadística se adapta mejor a los ensayos? ¿Cuál distribución estadística? Pues no entiendo muy bien la pregunta a qué se refiere, pero al menos nosotros dentro de los variables inciertas que teníamos, al ser variables inciertas que cambian en el tiempo, teníamos lo que se le llaman procesos estocásticos, que vienen derivados de procesos de Huygens. Es así como aleatoriamente tú te puedes ir a la izquierda o a la derecha y das un paso y en la siguiente ocasión te puedes ir aleatoriamente de nueva cuenta hacia la izquierda o hacia la derecha y eso a lo largo de muchísimos pasos te puede ir llevando a distintos rumbos. Es como si tuvieras una moneda y das un paso y dices, si cae águila me voy a la izquierda, si cae sol me voy un paso a la derecha, y así te la vas aventando. Puedes repetir eso 1000 veces y las 1000 veces vas a llegar a distintos lados. No sé si a eso se referían. Si no, pues bueno, que sean un poco más específicos, por favor, porque no entendí muy bien a qué querían llegar. Muy bien, gracias. Y última pregunta que tenemos en Facebook. ¿Podemos decir, conforme al aumento de empleo y desarrollo de las tecnologías alternativas del principio Industria 4.0, que ésta busca tomar en cuenta el desarrollo de una sustentabilidad estable como un comienzo o como una mejora? ¿Me la puede repetir, por favor? Podemos decir, conforme al aumento de empleo y desarrollo de las tecnologías alternativas del principio Industria 4.0, que ésta busca tomar en cuenta el desarrollo de una sustentabilidad estable como un comienzo o como una mejora. Yo creo que en la industria 4.0
se debe de tomar la sustentabilidad como un comienzo, ¿no? Cuando se generen este tipo de industrias, se deben de generar con un objetivo sustentable, pensando a futuro, no en el inmediatamente ahora. ¿Qué pasó con las 3 revoluciones industriales previas? Que se generó un montón de producción, se incrementó la producción, se incrementó el bienestar de los seres humanos, se incrementaron los trabajos, se incrementaron los salarios y todo así, pero conllevó una grave afectación, primeramente a la parte ambiental, y posteriormente fue conllevando también una grave afectación a la parte social. Entonces recordemos que la sustentabilidad no es únicamente lo económico, ni tampoco la parte ambiental. También hay que considerar, en última instancia, la parte social, y las 3 hay que tenerlas en cuenta, y considerar en este tipo de industria, sí, las grandes mejoras tecnológicas y de servicios que vamos a tener, pero también cómo podemos utilizarla para tener una menor afectación al ambiente, porque siempre va a haber afectación, pero hay que buscar que esta sea la menor, y que también que la calidad de vida de las personas se vea mejorada a través de este tipo de industria. Ok, gracias, doctor. Por parte de Facebook Live son todas las preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto o hacer alguna pregunta adicional. Buenas tardes. Doctor Tenoch, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me surge la duda si este tema tiene alguna relación, o para poder entender mejor esto, una herramienta de ayuda sería lo de ISO 26000, que habla de algo de esto, tema de sostenibilidad y demás. No tiene nada que ver. Son dos vertientes diferentes que se pueden complementar. Hay trabajos, nosotros no lo hemos metido todavía, bueno, más o menos con el análisis de huella ecológica, que es uno de los indicadores que mide el modelo, que incluyen cuestiones como la ISO, creo que es la 14004, que es lo que maneja el análisis del ciclo de vida. Supongo que otro tipo de situaciones también se pueden integrar. Hay que considerar que no únicamente la parte ambiental, sino también la parte social y la parte económica tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, cualquier situación o cualquier metodología o normativa que busque un equilibrio de estas 3 se puede ir integrando de alguna o de otra manera. No parten de lo mismo, pero de que son complementarias, son complementarias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que ya no hay ninguna pregunta más. Entonces le damos las gracias al doctor Tenoch por su participación y por el tema que nos presentó. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan tanto en Teams como en Facebook. Muchísimas gracias a la maestría por la invitación a dar esta pequeña plática, que ya me alargué un poquito, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Que estén muy bien todos. Gracias. Continuamos con nuestra siguiente expositora, quien es la doctora María Rosario González Mota. Es profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Química en Bioquímica del Tecnológico de Aguascalientes e integrante destacado de la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental. La doctora María Rosario obtuvo el grado de doctor en Ciencia y Tecnología en el Centro de Investigaciones en Óptica AC y se distingue por pertenecer al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. El tema que nos presenta es de los plásticos a los microplásticos, el reto ambiental. Doctora, buenas tardes. Hola, Paola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Paola, por la presentación. Cuando esté lista, doctora, adelante. Sí, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Tengo el mismo problema que el doctor Tenoch. Ahorita creo que es el problema de todos, la conectividad. Por favor, me van indicando si se ve. Claro que sí. Se está viendo como tal PowerPoint.
No sé si empezaré a compartir. Listo, doctora. Ahora sí, ¿listo? Muchas gracias. Me marcó que estaba desconectado. Bueno, buenas noches a las personas que nos siguen por Facebook y buenas noches a las personas que estamos aquí en el grupo de Teams. Agradezco la invitación a participar en esta plática. Yo hoy les voy a hablar un poquito sobre los plásticos y los microplásticos, ¿sí? Voy a empezar platicando lo que son los polímeros y bueno, pues los polímeros son macromoléculas formadas por pequeñas moléculas denominadas monómeros. Estos polímeros o estos monómeros están conformados principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y algunos otros elementos como el silicio, ¿sí? ¿Y qué es un plástico? Bueno, un plástico es un polímero al cual se le ha agregado algún aditivo para modificar alguna de sus propiedades, ya sea el color, la resistencia, degradabilidad, maleabilidad, ¿sí? ¿Por qué los plásticos son tan importantes o por qué últimamente estamos rodeados siempre de plásticos? Bueno, pues por sus propiedades, ¿sí? El primer plástico que se desarrolló fue a principios del siglo pasado, el plástico sintético denominado baquelita, que fue obtenido a partir de la reacción de condensación del fenol y el formaldehído. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se empieza a producir en masa los plásticos, sí, porque se tuvo la necesidad de incrementar los materiales que se utilizaban en ese momento. Es a partir de los años 70 donde empieza la fabricación de plásticos de un solo uso. ¿A qué le denominamos plásticos de un solo uso? Pues a bolsas y botellas, ¿sí? En los años 80 se empiezan a dar cuenta que esos plásticos o esos materiales que se usan y se desechan, pues se estaban acumulando en el medio ambiente, ¿sí? Aunque aún su uso pues no era tan disperso, todavía se usaba otro tipo de envases y embalajes, ya empezaban a decir que se mantenían a lo largo de los años estos materiales. Es hasta el año del 2000 donde pues empiezan a observar los efectos de estos plásticos en el medio ambiente, donde los empezamos a ver por todos lados. Sí, empezamos a verlos en los bosques, en los caminos, en las avenidas. Entonces, bueno, esto se empieza a crear un problema de contaminación por plásticos. Y bueno, ¿por qué persisten tanto esos plásticos en el medio ambiente? Pues los plásticos por sus propiedades pues son buenos, son útiles y son buenos, pero también esas propiedades pues son las que al final de cuentas permiten que permanezcan en el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué es lo que les da esa propiedad? Bueno, ya hablábamos que los plásticos se conforman de carbonos, hidrógenos, oxígenos, pero están conformados principalmente por enlaces sencillos, enlaces sigma, que son enlaces altamente energéticos, ¿sí? Este enlace sigma pues les da esas propiedades de alta resistencia al medio ambiente, de alta flexibilidad, ¿sí? Pero también les da esas propiedades pues de baja biodegradabilidad. Por su constitución química, pues los plásticos son hidrofóbicos. Al ser hidrofóbicos y al estar constituidos por enlaces simples, enlaces sigma, pues no pueden ser degradados por los microorganismos cuando son arrojados al medio ambiente, y también, bueno, pueden experimentar reacciones de degradación cuando son sometidos a
a la radiación solar o cuando son sometidos al calor, pero esa degradación pues se da cuando bajo condiciones especiales, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos lo que son los plásticos, las propiedades de los plásticos y cuál es el ciclo de vida de los plásticos. Pues los plásticos en la actualidad, la mayoría de un alto porcentaje, pues se extrae o se elabora a partir del petróleo o del gas natural. Se han hecho esfuerzos y avances en la obtención de plásticos a partir de plantas o a partir de microorganismos, pero actualmente el porcentaje es muy bajo, ¿sí? Después, bueno, vamos a la transformación. En la transformación, pues ya obtenemos los diferentes plásticos que existen, pues, como el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, ¿sí? De estos plásticos, pues la mayoría de los plásticos son utilizados para envase y embalaje, aunque también hay un alto porcentaje que se usa para la ingeniería, los denominados plásticos de ingeniería, como es el polibutadieno, el antraceno butadieno, que nos sirven, bueno, para las carcasas de las computadoras, de los celulares, de los coches, de los tableros de los coches, ¿sí? Entonces, aquí, aunque se han hecho esfuerzos por disminuir los plásticos de un solo uso, ahorita en esta época de pandemia, pues se incrementó nuevamente el uso precisamente, pues porque muchas compras se hacen a domicilio, ¿sí? Sobre todo el envase de alimentos, que ahorita, bueno, pues es el mercado creo que más competitivo, ¿no? Después de la comercialización, pues vienen los residuos. A pesar de los esfuerzos que se hacen por la separación y el reciclado y la reutilización de los materiales, pues más del 80% de estos plásticos pues llegan al relleno sanitario. Entonces, pues ocasionando un problema de acumulación en el relleno sanitario, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué hacemos con esos residuos plásticos? Esos residuos de un solo uso. Estas estadísticas que les estoy mostrando pues son a nivel mundial. Es un reporte de la ONU donde dice que a nivel mundial 13 millones de barriles de petróleo están destinados a la producción de plástico. Estos datos son del año 2018, es el último reporte que emitió la ONU, ¿sí? De esos 13 millones de barriles se elaboran hasta 5 millones de bolsas plásticas cada año. En las bolsas plásticas se incluye el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, ¿sí? De esas, entonces, el 50% de los plásticos elaborados a nivel mundial, pues son plásticos de un solo uso, son plásticos de envase y embalaje, ¿sí? Hay otra estadística muy importante donde dice que hasta 1 millón de botellas de plástico son compradas por minuto. El PET, bueno, el PET es un plástico que se presta mucho para el reciclado. México es uno de los países en América Latina donde tiene una dinámica de reciclado de PET de las mejores, ¿sí? Tiene un alto reciclado de PET, ¿sí? Más sin embargo, además de ese intento de reusar o de reciclar las botellas, anualmente más de 13 millones de plásticos son vertidos en el mar, lo que ocasiona lo que le llaman las islas plásticas, donde hay una degradación de los plásticos por las condiciones del sol y de humedad, en el cual, bueno, cuando digo degradación, me refiero a una degradación física, los plásticos disminuyen de tamaño y pues originan lo que conocemos como microplásticos. Y bueno, estos microplásticos generan problemas en la fauna marina, problemas de diversos tipos. ¿Por qué? Bueno, porque en algunas ocasiones los peces los consumen, confundiéndolo con el plancton de las aguas marinas y entonces, bueno, pues ahí hay una indigestión de los
de la fauna marina ocasionada por los plásticos. Y bueno, de esa tal cantidad de residuos plásticos, ¿qué hacemos en México? En México, bueno, tenemos 4 formas de manejar los residuos, de las formas más comunes. Estos datos, no hay un reporte oficial, estos datos son de una conferencia del año pasado, donde dice que, bueno, el reciclaje, donde se da del 10 al 20% que nosotros o el pueblo en México recicla, es decir, reusa y recicla los materiales o las bolsas. Aquí, bueno, ahorita en un momento más vamos a platicar un poco sobre lo que es la limitante o la prohibición del uso de las bolsas o de los plásticos de un solo uso. Otra disposición final de los residuos plásticos en México pues son los rellenos sanitarios, que llega alrededor del 70 al 80% de estos plásticos. Estos plásticos, las bolsas, las botellas que llegan al relleno sanitario pues ocasionan diversos problemas porque, bueno, en primer lugar obstruyen las vías de escape de los gases. Y bueno, acostumbramos a las bolsas, a los residuos orgánicos, si es que en casa los separamos, pues los metemos en una bolsa. Entonces, esa bolsa va a obstruir, va a obstaculizar, perdón, la degradación de los residuos orgánicos. Entonces, eso que ocasiona, pues, la saturación de los rellenos sanitarios. Otra técnica que usan en México para el manejo de los residuos plásticos, pues es la incineración o la recuperación en forma de energía. Desafortunadamente, si no se lleva a cabo una buena incineración, pues ocasionamos entonces pues una contaminación al medio ambiente por la combustión de estos plásticos, ¿sí? Además, bueno, hay pocas plantas que se dedican o que tienen este tipo de incineradores y las que se dedican en su mayoría no usan residuos orgánicos domésticos. Normalmente, pues usan llantas, sobre todo la industria cementera en México, pues consume o quema llantas o residuos plásticos industriales para generar la energía eléctrica que ellos necesitan. Entonces, bueno, la incineración y el reciclaje más o menos compiten en México por la disposición de los residuos plásticos. El otro punto que en México se le da a los residuos plásticos es la disposición al aire libre. Aquí, bueno, pues nosotros hemos visto las bolsas, las botellas por todos lados y ¿eso qué ocasiona? Bueno, pues ocasiona que se tapen los drenajes, obstaculizan las vías de escape del agua de lluvia y entonces estos plásticos pues son arrastrados por las corrientes de agua y en su momento pues llegarán a los océanos, ¿sí? Con las consabidas consecuencias que ya comentábamos en algún momento. Y entonces esta problemática que tenemos respecto a los plásticos y qué pasa con las bolsas. Bueno, las bolsas no son tanto para reciclar. ¿Por qué? Pues porque necesitan hacer una limpieza y esa limpieza en ocasiones para las bolsas no funciona. El reciclaje, bueno, es mucho para las botellas sobre todo. Y para otros tipos de envases, para el reciclaje, para las botellas, para las bolsas plásticas es difícil el reciclaje, aunque se han hecho esfuerzos para hacerlo. Otro ejemplo del reciclaje, un ejemplo también exitoso, pues es el poliestireno espumado, lo que conocemos como unicel, ¿sí? Hay industrias socialmente responsables que han desarrollado algunas técnicas de acopio de unicel, de poliestireno espumado para hacer la reutilización. Entonces, ¿cuáles son algunas alternativas para mejorar o de solución en el uso de los plásticos? Bueno, pues nuestros gobiernos y los gobiernos en el mundo en general pues han
desarrollado algunas políticas públicas y en general, bueno, prohíben los usos de los plásticos de un solo uso. Entonces, aquí eso está bien la prohibición. A los gobiernos les gusta mucho prohibir cosas, pero tenemos que tomar en cuenta o tener en cuenta que si prohibimos los plásticos para el embalaje, el envase de los alimentos, por ejemplo, pues se generan otras situaciones, como la contaminación de los alimentos, por ejemplo, o empiezan a usar envases de papel y entonces o de cartón, lo cual también genera al final de cuentas una contaminación ambiental, porque si no se le da el tratamiento adecuado al cartón o al papel, bueno, pues también se acumula en los rellenos sanitarios, ¿sí? Entonces, otra solución que podemos dar a la problemática de la acumulación de plásticos, pues en el consumo responsable, que va aunado o debe ir aunado a las políticas públicas, ¿sí? Porque, bueno, a nosotros nos prohíben algo, pero a veces la población no tenemos la educación de decir, bueno, si no puedo usar una bolsa, ¿qué puedo usar? ¿Sí? Entonces, además de eso, bueno, haber una conciencia del consumo responsable, de reusar, de reutilizar. Además, bueno, cuando prohibieron en Aguascalientes el consumo el uso de bolsas o de plásticos de un solo uso, se incrementó pues el uso de las bolsas estas reutilizables que son de material no tejido. Y bueno, por esas bolsas pues en su momento van a llegar a ser un residuo de cual desconocemos el comportamiento y que tal vez la mayoría pues también son de un polímero o de un plástico y que al final de cuentas pues también vamos a tener un problema de acumulación de bolsas reutilizables, ¿sí? Entonces, bueno, podemos tener diversas alternativas de solución, pero me parece aquí que debe haber una planeación al respecto de esa prohibición o de esas políticas que generan los gobiernos, ¿sí? Otra alternativa, pues, son las empresas socialmente responsables. Hay una empresa en México que ahorita les comentaba que se dedica a producir poliestireno espumado, Down, y bueno, cuando en la Ciudad de México prohibieron el uso del poliestireno, entonces, bueno, esta empresa hizo varias gestiones, porque era su negocio, ¿sí? Y de eso dependían tenía varios empleados, entonces, pues hace una ruta de reciclado y de acopio del poliestireno espumado y hace todo un tren de producción para reutilizar ese poliestireno espumado. Entonces, además, bueno, participa esta empresa en la elaboración del Plan Nacional de Manejo de Residuos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una solución que también debería de ir, o de que las empresas que fabrican plásticos, pues deben ser socialmente responsables. Y otra solución que ahorita está de moda, pues es la economía circular, ¿sí? Que bueno, ¿qué voy a hacer con los plásticos? Pues no los puedo tirar. Entonces hay que hacerle un círculo de economía para que yo pueda no afectar el medio ambiente si es que consumo algún elemento plástico. Otras alternativas de solución, alejándonos de la parte social, pues son el uso, se han venido desarrollando plásticos biodegradables. Los plásticos biodegradables pues pueden ser clasificados como oxodegradables y plásticos biodegradables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre este tipo de plásticos pues es que los plásticos oxodegradables son elaborados con esteratos metálicos, entonces, bueno, con metales de transición. Entonces, estos plásticos, pues al final de cuentas es un composito de plástico, de polietileno con esterato metálico. Y aquí la función del metal es un metal de transición, normalmente usan cobre, en el cual, bueno,
pues la energía que le llega, ya sea la energía solar, si es que el plástico está así al medio ambiente, absorbe la radiación y por ser un elemento de transición, al momento de liberar ocasiona la ruptura de los enlaces sigma. Entonces lo que hacemos, lo que pasa ahí, pues es que las cadenas moleculares disminuyen su tamaño. Entonces, pues puede ser que ya yo no lo vea así a simple vista, pero pues al final de cuentas ahí están los plásticos, solo se transformaron en microplásticos. Lo mismo pasa con los plásticos biodegradables. Los plásticos biodegradables no contienen metales en su formulación. Lo que hace es que los oxidan al momento de estarlos sintetizando, están oxidándolos pues les ocasionan o colocan ahí grupos carbonilos en la molécula del polietileno. Estos grupos carbonilos pues son enlaces dobles y estos enlaces dobles pues ya pueden ser digeridos por los microorganismos. Entonces, bueno, esa sería la ruta de los plásticos biodegradables. Otra solución pues sería el uso de bioplásticos, perdón. Los bioplásticos, bueno, obtenidos de alguna planta o incluso de algún microorganismo. En la UNAM están desarrollando un proyecto con bacterias Acetobacter, que producen, las bacterias producen plásticos. Estos plásticos, pues teóricamente deberían ser biodegradables. ¿Por qué digo teóricamente? Bueno, porque tenemos la creencia de que si hemos obtenido un plástico de alguna planta o en este caso de alguna bacteria, pues debe ser biodegradable. Pero esto no necesariamente debe ser cierto. El PET, polietilenglicol, ha sido obtenido de algunas plantas, a lo que le llaman el biopet, pero al final de cuentas es un PET y el PET pues no es biodegradable. ¿Sí? Una vez que nosotros obtengamos un plástico de cualquier elemento, de cualquier planta o microorganismo, debemos caracterizarlo y debemos probar su biodegradabilidad. ¿Sí? Eso es un hecho. Aquí, bueno, en la UNAM, comentando con el bioplástico, el problema que se ha presentado, pues es que, bueno, pues las bacterias, pues son lentas en producción, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita la solución que le están dando es, pues, biotecnológicamente, modificar la bacteria para que su producción sea mayor, ¿sí? Bueno, también tenemos otra alternativa de solución, pues son los plásticos compostables, ¿sí? Que no es lo mismo que los bioplásticos. Los plásticos compostables, pues se deben de someter a un proceso, a un sistema de composteo. En México, bueno, tenemos 4 o 5 plantas de compostaje industrial y 3 de ellas, pues son de la marina. Entonces, bueno, no tenemos así como mucho de dónde escoger para degradar los plásticos compostables. Y bueno, pues otra alternativa que siempre va a estar y que eso está al alcance de nosotros, pues es el reciclar o el reutilizar los plásticos que usemos. Y bueno, yo diría que más bien es evitar el consumo de plásticos, ¿sí? Otra alternativa de solución y que es en lo que hemos estado trabajando, pues es incrementar la degradabilidad de estos plásticos, usando factores abióticos y factores bióticos. Entre los factores abióticos que hemos estado utilizando, pues es la radiación electromagnética, aunque bueno, también se puede usar calor, que nosotros no lo hemos hecho, combinándolo con factores bióticos. En este caso hemos usado hongos para la degradación y bueno, hemos usado también un sistema de compostaje que ahorita les platico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Nosotros hemos estado tratando el polietileno, sobre todo bolsas de polietileno de alta densidad, de baja densidad, y polímeros que son etiquetados comercialmente como biodegradables y oxodegradables. Además, bueno, hicimos un trabajo con una chica de licenciatura donde sometimos el polipropileno de diferente toxicidad a radiación ultravioleta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer?
bueno, lo que tratamos de hacer es con la radiación ultravioleta o la radiación láser, romper los enlaces sigma, los enlaces energéticos, y que a su vez, una vez, como hay un radical libre ahí, pues este radical reacciona con el oxígeno de la atmósfera y entonces a través de un proceso de reacciones, pues estamos oxidando el material. Probamos la radiación ultravioleta, la UVB y la radiación láser a 10.6 micras. Después de este tratamiento, de someterlos a la radiación, y dimos un tratamiento biótico con hongos y con el sistema de compostaje. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Bueno, lo que hemos obtenido aquí los efectos de la radiación térmica o de la radiación electromagnética, pues precisamente oxidar el material o generar dobles enlaces. En ocasiones, dependiendo del material o de las condiciones, pues hay una oxidación y se generan carbonilos, o en ocasiones pues se unen dobles enlaces, se forman dobles enlaces y se formamos vinilos. Aquí, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que se formen estructuras con dobles enlaces, con enlaces pi, y estos enlaces sí pueden ser metabolizados por los microorganismos, ¿sí? Entonces, ¿qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues sometimos estos 4 materiales a radiación láser y a radiación ultravioleta, y bueno, pues logramos incrementar la oxidación, es decir, logramos incrementar los dobles enlaces formando carbonilos y formación de vinilos. Sí, aquí, bueno, sometimos al tratamiento polietileno de alta densidad, de baja densidad y comercialmente etiquetados como biodegradables y oxodegradables. Aquí el hecho a resaltar es que el polietileno, el oxodegradable, pues no experimentó formación de vinilos y además su oxidación pues fue muy baja, ¿sí? A diferencia, el oxodegradable que ya está oxidado, el biodegradable que ya está oxidado, bueno, pues sí presenta una oxidación parecida al polietileno de alta densidad y de baja densidad, ¿sí? Esto es cuando los sometimos con radiación ultravioleta. Al someterlos a radiación láser, bueno, también se lograron oxidar los materiales y se formaron dobles enlaces. Igualmente aquí, bueno, el polietileno, el oxodegradable, pues no experimentó formación de carbonilos y la formación de vinilos, bueno, presenta una banda alta alrededor de cuando se usa una fluencia de 2200 watts, ¿sí? Entonces, bueno, este es el comportamiento del oxodegradable. Nosotros atribuimos que este comportamiento pues se debe al metal de transición que está afectando el mecanismo de reacción de estos materiales. Sí, bueno, estos materiales, de una vez sometidos a radiación ultravioleta y a la radiación láser, pues fueron sometidos a un proceso de biodegradación. Se usaron 2 hongos, el Trametes versicolor y Sporutricum pulverulentum. Se obtuvo, sí, bueno, no tengo las fotos ni tengo las gráficas por ahí, pero les puedo comentar que sí se experimentó un incremento en la degradación o en la biodegradación de los materiales, pero ¿qué creen? Esa degradación se incrementa, pero el polímero sigue ahí, solo lo convertimos en microplásticos, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que hicimos esto, bueno, ahora los materiales pues los sometimos a un sistema de composteo. Aquí en el sistema de composteo les estoy mostrando el ángulo de contacto. Algo que se me pasó comentarles es que, bueno, pues todos los materiales, los polímeros o los plásticos por su constitución, pues son hidrofóbicos. Y esa es una característica que, bueno, pues también los convierte en no biodegradables.
al momento de irradiarlos tanto con la radiación UV como radiación láser, esa hidrofobicidad se decrece y entonces los materiales empiezan a incrementar su hidrofilicidad, es decir, empiezan a tener cierta afinidad por el agua. Y aquí, bueno, lo podemos ver con la variación a esta, es una prueba que le llamamos que el ángulo de contacto. A menor ángulo de contacto, pues quiere decir que la hidrofilicidad del material se va incrementando y este incremento pues nos indica que se va haciendo más biodegradable o va experimentando biodegradación. Este es el ángulo de contacto del polietileno de baja densidad, el polietileno de alta densidad, el polietileno biodegradable, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la sometimos en diferentes estaciones del año y, bueno, la estación del año donde se obtuvieron mejores resultados pues fue en el otoño, a los 12 días, con 10 días de exposición a la radiación UV. Ya no hay una foto porque, bueno, ¿qué creen? Lo convertimos en microplásticos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿se ha logrado incrementar la degradabilidad de los plásticos con lo que estamos haciendo? Sí, se ha logrado, pero hemos logrado obtener microplásticos, que eso no es lo deseable. Lo deseable pues es mineralizar los plásticos y que se regresen al ambiente como agua, CO2 y metano, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí tenemos un proyecto pendiente con la Universidad de Tlaxcala, con una doctora que, bueno, maneja hongos y ha identificado un hongo que degrada el polietilenglicolato, que es un proyecto que está pendiente por ahí. Otro proyecto pendiente, pues bueno, trabajando con los microplásticos. Los microplásticos, pues ahorita es un problema fundamental, un problema que está cada vez más presente en nuestra vida diaria y desafortunadamente, pues no hay muchos estudios en México al respecto. Y bueno, pues en conclusión, me parece que, bueno, los plásticos no son el problema, los plásticos son necesarios para la vida diaria de todos. Nos dan muchas ventajas, muchos beneficios, pero pues el problema es lo que nosotros hacemos con ellos. Esto de mi parte es todo, les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta. Gracias, doctora. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien en el grupo de Teams quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿A qué se debe que la degradación haya sido en otoño? ¿Algo en especial? Sí, los microorganismos, los hongos, que al final de cuentas son los que tienen mayor actividad en la degradación de los plásticos, trabajan a menores temperaturas y en el otoño se tuvieron menores temperaturas. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, doctora. En la transmisión en Facebook hacen una serie de preguntas. Entre ellas, preguntan si en Aguascalientes existe alguna empresa que ayude al tratamiento de los desechables. Hasta donde yo conozco, no. Pues hay varias recicladoras que te los pueden aceptar, o los centros de acopio del municipio, pero para plásticos domésticos, para plásticos industriales, pues solo las recicladoras. Muy bien. Siguiente pregunta, doctora. La descomposición progresiva de los plásticos, aparte del desarrollo de microplásticos, si los dejamos al aire libre, ¿estos pueden generar componentes tóxicos para el medio ambiente y el ser humano? Bueno, pues sí, la mayoría de los plásticos o todos los plásticos pues están compuestos, les ponen resinas o algún aditivo para hacer la amabilidad, y pues estas resinas son menos estables al medio ambiente o son más degradables, digamos, de alguna forma. Entonces sí pueden generar daño a la salud. No sé si recuerdan, no hace mucho que hubo ahí que Profeco prohibía el uso de los recipientes
por ejemplo, del yogur, que te decía que no lo usaras porque se rompían y se contaminaba el alimento. No, realmente no es, el problema es que esos plásticos, pues son plásticos diseñados solo para guardar el yogur y que se deseche. Entonces, si tú los usas y los congelas o los metes al horno de microondas, bueno, pues se van a generar ahí una serie de contaminantes. Gracias, doctora. Y última pregunta. La fabricación de algunas bolsas reutilizables, o las bolsas verdes, contaminan aún más el medio ambiente al momento en que se fabrican. Si este es el caso, ¿qué tan favorable es la implementación del uso de esas bolsas? Si se puede generar un daño ecológico igual o mayor a la constante manufactura de las bolsas de plástico tradicionales, ¿o cuál es la alternativa más favorable para este caso? Pues no usarlas, no es cierto. Bueno, es que no, a mí me parece que el problema de los plásticos pues no tiene una solución de un solo punto, ¿sí? Sino entran muchos factores, y todos los factores son importantes. Sí, ya comentaba yo que las bolsas verdes, bueno, al final pueden ser tan contaminantes como las bolsas de plástico. Que se usan menos es cierto porque pues te duran a lo mejor su tiempo de uso, pues no sé, es 100% mayor al de una bolsa de plástico. Sí, sin embargo, al final de cuentas, pues lo vas a desechar y va a ser un contaminante, ¿sí? Entonces, y ahí, pues, estamos empezando a ver el efecto de esas bolsas y no sabemos cuánto se van a tardar en degradar. Yo la verdad desconozco de qué están hechas, por ejemplo. Entonces, dependiendo del material con el que están elaborados, pues es el problema que al final van a ocasionar. Entonces, pues mi recomendación es que si las van a usar, pues las usen con conciencia y la mínima cantidad posible, y que se reusen y se reciclen la mayoría de las veces posibles. Muy bien. Gracias, doctora. Y bueno, no sé si hay algún comentario adicional, una pregunta. Bueno, en lo que vemos si surge alguna duda adicional. Bueno, ahí tengo una pregunta, doctora. ¿Usted cree que en algún momento pueda llegarse a reemplazar o a producir, o por lo menos ser un poco más competente, los bioplásticos, que lleguen en su momento a reemplazar a los plásticos tradicionales? Creo que es un tanto difícil que se reemplacen. Sí, yo esperaría que con el desarrollo de la biotecnología nos ayude a mejorar las propiedades de los plásticos de un solo uso. Y bueno, también va a depender del uso final que se le dé. Si es un plástico, si es, por ejemplo, una desechable que le llamamos a un tenedor, a lo mejor ahí necesitamos que sea, qué propiedades necesitamos que tenga ese plástico para poder elaborar un tenedor, y qué propiedades necesitamos para poder elaborar una bolsa que sustituya a las bolsas que usamos ahorita, ¿sí? Entonces, yo esperaría que sí, que en algún momento logremos sustituir de menos los plásticos de un solo uso. Sería muy interesante y un gran alivio al mundo si pudiéramos reemplazar, aunque sea, los de un solo uso. Sí, eso sería importante. Sí. Gracias, doctora. Nada, ¿Algún otro comentario? Entonces parece que no hay ninguna pregunta adicional. Entonces, muchas gracias, doctora, por su participación, por su presentación, un tema muy interesante y de interés para todos nosotros. Gracias a ti, Paola, y gracias a todos por escuchar. Gracias. Bueno, de parte de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes, les agradecemos que nos acompañaran el día de hoy.
Les recordamos que este ciclo de conferencias se está llevando a cabo de manera virtual cada jueves a las 7 p.m. Pueden vernos en vivo a través del Facebook Live de la maestría. Síganos como Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental TEC NM Aguascalientes, o nos pueden buscar directamente en Facebook como facebook.com/posgrado ITA MCIA. Y de igual forma les recordamos que el viernes 2 de julio es el siguiente examen de admisión. Pueden encontrar mayor información sobre el proceso de admisión en nuestro sitio de Facebook, en la página oficial del Tecnológico, o enviar un correo a posgrado.itamcia@aguascalientes.tecnm.mx. Agradecemos su presencia y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes y los esperamos en la siguiente sesión, que es el día jueves. Gracias a todos por su atención y su participación. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Pau. De nada. Ya, próximamente te vuelve a tocar, no se apures. No, si quieres ya mejor tú continúale. ¿Ya? Buenas noches. Ahí el doctor Ascensión. Saludos.